Bernardo, ahí nos escucha. Sí, ¿y ustedes me escuchan a mí? Sí, sí. Ok. Sí. Bernardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás fuera? Para que acortemos un poco la conversación. ¿Qué información tienes sobre esta situación con el gas natural que ha llevado al presidente a disponer de una serie de reuniones encabezada por el ministro Joel Santos? Mira, Julio, yo escuché de tu programa esta mañana y la información que yo manejo por varias vías coincide con lo que tú dijiste. O sea, nosotros tenemos una situación ahora mismo con el tema del gas para nivel de generación, que en el 2021 el 40% de la energía que se puso en línea fue de gas natural. Y tenemos alrededor de 1.700 a 1.800 megavatios de capacidad instalada en gas natural. Y con esta situación de crisis que hay en Europa con el gas natural, ha producido un desequilibrio en los precios del gas entre el mercado europeo y el mercado asiático y el mercado de los Estados Unidos. Para que tengan una idea, el mercado de América, que es el mercado que se rige bajo la bolsa de lo que se llama el New York Mercantile Exchange o el Henry Hub, el precio del gas natural, según el Henry Hub, es una tercera parte de lo que se está comercializando hoy en día en Europa y en Asia. O sea, mientras aquí en América el Henry Hub oscila entre 8 y $9 el millón de BTU, en Europa, fruto de la crisis del gas ruso, que es el principal abastecedor del gas en Europa. En Europa, ese mismo gas, según el índice TTF, que es el índice que rige en Europa, es alrededor de 3 veces. O sea, estamos hablando entre 24 de precio. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Frente a la situación con Rusia, en una política de los Estados Unidos para contrarrestar el efecto de Rusia, ha dispuesto que se venda todo el gas posible a Europa para contrarrestar esa dependencia. Pero ese gas de Estados Unidos que se produce en Luisiana, en Texas, puesto en Europa, 3 veces que lo que nosotros compramos aquí. Y obviamente, cuando tú tienes un producto que tiene 2 precios, y la diferencia entre estos 2 precios es tan abismal, si tú no tienes contratos garantizados de suministro de gas, ¿a dónde va a ir el gas? ¿A dónde te dan mejor precio? Claro. Entonces, la situación que tenemos hoy día en el país es que yo desconozco, porque esa información no es pública. Por ejemplo, para el año que viene, esos 1.700, 1.800 megavatios de centrales técnicas que operan a gas natural, ¿cuántas de ellas tienen contratos de gas natural asegurados antes de la crisis de Rusia? Porque si no tienen contratos de gas asegurados, que hayan firmado y estén garantizados antes de que esta crisis explotara, entonces estamos frente al riesgo de una de 2 opciones. O que esas plantas tengan que comprar gas a precio de Henry Hub, entre 8 y 10 el millón de BTU, más sumarle todos los costos de transporte, almacenamiento, etcétera, sino que el precio preferencial de compra tendría que ser el precio de Europa, claro, que es 3 veces más. Entonces, estaríamos ante la disyuntiva que esas centrales, si no tienen contrato de gas firmado para el año que viene, o compran a precio de Europa, dispararía el precio de una manera exponencial, o tendrían que utilizar el combustible alternativo que esas centrales pudieran quemar. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 tipos de centrales que queman gas natural en el país. Ambas son de ciclo combinado, pero las tecnologías son diferentes. Tenemos ciclo combinado de turbinas de chorro, como decir, turbinas de avión, para que la gente lo pueda entender, y una turbina a vapor que recupera el calor que produce la turbina de chorro. Entonces, en ese tipo de tecnología, tenemos alrededor de 1.100 megavatios instalados en el país, que son 300 de corrientes que ahora se llaman el gas, 120 más o menos de los minas,
310 más o menos de Andrés y 150 megavatios de la barcaza Estrella del Mar 3, que era reciente. Ahora, esas centrales, si no utilizan gas natural, pueden utilizar entonces diésel, gasoil, que es el combustible más caro que hay para generar electricidad, y es la razón por la cual Corrientes en el pasado, cuando estaba con diésel, prácticamente no generaba, porque era muy cara. Entonces, las otras centrales, también de ciclo combinado, que operan con motores, tenemos alrededor de 600 y pico de megavatios instalados, que serían Quisqueya 1, Quisqueya 2, Los Orígenes, esas tres instaladas en San Pedro de Macorís, y Estrella del Mar 2, la barcaza que opera con gas o fuel. Ahí tenemos 650. Ahora, ¿qué pasa? Bernardo, que en esta, ahí el impacto sería menor, porque el precio del búnker C es mucho más barato que el diésel, y además ahora mismo el petróleo está bajando. Ahora, el asunto sería ¿qué garantía tiene el país y las generadoras que operan a gas natural de contrato de gas natural para el año que viene? Bernardo, buenos días, es Consuelo, que acabamos de hablar, porque yo quería que tú, por favor, le explicaras también al público y aquí a nosotros el panel, la otra parte de esta moneda, que es que nosotros necesitábamos tener más plantas, de acuerdo al informe de los argentinos, que están en Manzanillo. Unas barcazas más una licitación que se anuló, que no se sabe. Y todo eso nos da un déficit eléctrico para los años que vienen, que va a ser muy grave, de acuerdo a lo que tú me has explicado. Aunque sea brevemente, porque no es solamente la cuestión del gas, es la falta también de plantas de generación. Bueno, miren, en el 2018 la CDE había contratado a firma argentina muy prestigiosa y que ha hecho mucho trabajo en el país, Mercados Energéticos. Según el informe que dieron a conocer, yo no conozco el informe, yo solamente conozco lo que el ministro de Energía y Minas en abril, frente a la crisis de la irresponsabilidad de Punta Catalina de mal manejo, y que ahí entró en una crisis de apagones muy fuerte, en un comunicado de prensa donde quisieron echarle la culpa al gobierno pasado de esos apagones, y la sustentación de echarle la culpa al gobierno pasado de los apagones era que hicieron caso omiso a las recomendaciones que estaban en ese informe del mercado energético, el cual establece que había que instalar en el país en el 2021 600 megavatios de generación térmica. Específicamente ellos hablaban de gas natural, y esa generación había que instalarla independientemente de los proyectos de energía renovable que pudieran entrar en operación. Pero en adición, había que instalar 600 megavatios adicionales en el 2023, también energía térmica, independientemente de la energía renovable que se instalara. Entonces, según Mercados Energéticos, no Bernardo Castellano, y según lo que publicó el ministro de Energía y Minas, porque es lo único que yo conozco de ese informe, entre el 2021 y el 2023 había que instalar 1.200 megavatios de generación térmica. Ahora bien, el mismo ministro admitió públicamente en rueda de prensa y en un comunicado que las autoridades que tomaban posesión el 16 de agosto, antes de llegar al poder, conocían de ese informe y de sus recomendaciones. Y en lugar de, en los primeros 15 días o 20 días o un mes de convocar, de la toma de posesión, haber convocado una licitación de emergencia para garantizarle que en el 21 o en el 22 entraran los 600 megavatios que recomendaba el mercado energético, y que en el 23 o el 24 entraran los 600 megavatios que recomendaba el mercado energético. Propusieron esa licitación y la vinieron a convocar en diciembre del 2021 para contratar 400 megavatios de emergencia, y adelantaron la licitación de Manzanillo, que la convocaron primero a principios del 2021. Pero ¿qué pasa? Que Manzanillo va a entrar en operación en el 26 o en el 27. Sí. Y en el 21, y entre el 22 y el 23, lo que puede entrar son los 400 megavatios de emergencia,
que pusieron al presidente a decirle a esta sociedad que iban a instalarse entre junio y septiembre, paulatinamente, y estamos ya a mediados de septiembre y no hay un vatio instalado, ni producción de electricidad. Y esas 400 megavatios de emergencia son 200 megavatios en Asua, de la barcaza esa que tienen conflicto con la comunidad de Asua, ahí en la zona de Puerto Pubisa, donde está la terminal de Pubisa, porque hay oposición, y hay 200 megavatios que se van a instalar en Boca Chica, que son centrales en tierra, no son barcazas, pero que esas centrales toman mucho más tiempo instalarse porque usted tiene que construir una subestación, que en el caso de la barcaza no hay. Entonces, ¿qué pasa? Que si teníamos que instalar, según mercado energético, entre el 21 y el 23, 1.200 megavatios de generación térmica y solo se van a instalar 400 megavatios, entonces tenemos un déficit de 800 megavatios. Aparte de la crisis del combustible que puede generar un mayor déficit financiero en el sector eléctrico. Bueno, pues muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. Gracias a ustedes por la invitación. Cambio y fuera.